Dios le bendiga a todo ese público que se está conectando. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estoy aquí con una invitada especial donde ella y yo vamos a tener un diálogo de algo que ha conmovido a las noticias internacionales. Vamos a hablar de los niños que se perdieron en la selva amazónica el 1 de mayo de este mismo año, donde una avioneta se estalló en esa selva amazónica, donde esos niños duraron 40 días perdidos allí en aquel lugar. Pero quiero dejar a alguien que está aquí con nosotros para que ella se esté presentando. Bendiciones para todos. Bueno, yo creo que ya me conocen, me han visto ya en creo que 2 videos. Mi nombre es Jamie Lambis y bueno, voy a estar aquí con el apóstol tocando este tema muy interesante porque ya Dios nos venía hablando acerca de de esta situación que pues les acontecieron a estos niños y que vamos a estar en la profundidad como espiritual. ¿Cierto, apóstol? Sobre lo que sucedió con ellos y cómo fue que ellos duraron durante 40 días en esa selva, que es algo que naturalmente casi que imposible. Sí, la gente estaba muy sorprendido de que estos niños con 40 días allí en la selva, donde había lluvia, había frío, no tenían una cobija. Los mismos guardias que fueron en busca de rescate de ellos, que tenían cobija y tenían alimento, pasaron muchísimo trabajo. Los indígenas, también que lo andaban buscando a ellos, estaban ayudando a los guardias, también pasaron muchísimo trabajo. Ahora imagínense estos niños y también ya con un trauma, porque cuenta las noticias de que cuando la avioneta se estalló, la madre de ellos estaba viva y ellos se quedaron con ella ahí en la avioneta como unos 4 días. Pero a la mamá morir, ellos tuvieron que irse porque no habían llegado los rescatistas. Y hay algo sorprendente, Jamie, de todo esto, y es de que uno de los abuelos de los niños, cuando le hacen una entrevista, yo estuve mirando que a él le hicieron una entrevista a este señor, y este hombre en la entrevista él dice de que estos niños realmente quien lo cuidó y lo guardó en el bosque fueron los duendes. Y él dice los duendes y entidades espirituales. Y es lo que a mí me llama la atención como una persona que lo manejamos en el ámbito de la espiritualidad. Y de hecho, Jamie, en este segundo tomo que nosotros te estamos escribiendo, nosotros, porque tú eres parte también de este libro que va a salir, donde también tú estarás también hablando ciertos temas. Hay un tema, Jamie, donde nosotros estamos hablando de los duendes. De hecho, cuando escuché esta noticia, quise también poner este ejemplo de esa noticia también en lo que tiene que ver el libro. En el libro hablamos bien detallado sobre el tema de los duendes, porque el asunto, Jamie, de lo que son los duendes, las hadas, los gnomos, los elfos, esos son los nombres que se le conoce en el plano físico, pero en el plano espiritual, o mejor bien dicho, en el plano elemental, estos seres del bosque, estos seres de la naturaleza, no se le conocen como duendes, sino se le conocen como visitantes. Pero antes, Jamie, de nosotros seguir hablando sobre estos seres elementales, usted que es de Colombia, ¿qué usted me puede decir de esa selva? Es peligrosa esa selva, porque oye, cuéntame. Bueno, sí, primero voy a explicar, porque de pronto muchas de las personas que también nos están viendo
no tienen ni idea de la noticia. Yo sé que de pronto ha sido una noticia a nivel mundial porque en todas partes están hablando de ella, pero de pronto hay personas que no saben a profundidad qué fue lo que pasó. Yo les voy a explicar así como muy brevemente. Esto, lo que sucedió es la supervivencia de 4 niños que al caer una avioneta en la que iba su madre y además, bueno, el piloto y una persona de una fundación, ellos estrellan en esta selva. Ahora, esta selva del Guaviare, porque es una selva demasiado boscosa, es decir, tiene mucha vegetación y como toda selva, pues, y en clima tropical, hay animales salvajes, hay infinidades de situaciones peligrosas. Tanto es así que los del ejército colombiano, que digamos están preparados o capacitados para ingresar a las selvas, porque esa es una de las problemáticas que presenta Colombia y que muchos saben es la guerrilla. La guerrilla a veces se apropia de estas selvas para ellos comenzar, bueno, a hacer o delinquir y hacer este tipo de situaciones, a esconderse dentro de la selva. Y la guerrilla colombiana es la que está capacitada para poder ingresar. Ahora bien, ni ellos pudieron hacerlo de la forma como estos indígenas, porque ¿qué pasó? Cuando cae la avioneta y pasa todo esto, los niños salen, ¿verdad?, en busca de sobrevivir. Como ellos son indígenas, porque los niños, los 4 niños, una de 9 años, bueno, aquí los tengo, Leslie, 13, Soleni, de 9, Tien de 5 y Christine, de 1 año, o sea, cumplió 1 año dentro de la selva. Imagínense, era un bebecito. Bueno, acá en Chile le dicen guagua, era una guaguita. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos comienzan a buscar sobrevivir en esa selva, porque la mamá muere a los 4 días, le dice, váyanse. Comenzaron ellos la mayor a guiar a sus hermanitos en búsqueda de un lugar que ellos pudieran sobrevivir, a la espera de que alguien pudiera encontrarlos. Ahora bien, cuando ingresa el ejército colombiano al ingresar, ellos obviamente hicieron una verificación de toda esa selva, pero es demasiado complicado o complejo tener, digamos, un punto de entrada y un punto de salida. O sea, yo pude ver cómo ellos, dentro de la maqueta que tenían, había muchas líneas en horizontales, verticales. Eso indicaba de que ellos tenían que hacerlo en ciertos puntos. O sea, imagínense lo complejo que es la selva, que no tiene como un punto de ingreso para poder salir, sino que ellos tenían que tomar un punto eje y luego entonces ir en varias direcciones. Entonces, ellos con su profesionalismo, los helicópteros y todo esto, tuvieron que pedir ayuda a los indígenas, que también su padre estaba buscando a estos niños. Ahora, ¿qué hicieron estos? Que me llama mucho la atención. Cuando estos indígenas se reúnen para ingresar a la selva, ellos dicen que pidieron, bueno, ellos le dicen Pachamama a la selva, a lo que tiene que ver con la naturaleza, que ellos pidieron el permiso para poder ingresar en esa selva. O sea, ellos solicitan un permiso porque ellos dicen que la selva espiritualmente tiene unos entes que solamente si se les pide el permiso, ellos pueden tomar o buscar esos resultados que están buscando, imagínense. Entonces, es decir, ellos entienden, ¿verdad? Los indígenas entienden que pidiéndole un permiso a lo que tiene que ver la selva, lo que tiene que ver con esa naturaleza, la selva le podía dar el acceso más fácil a encontrar los niños. Así es. Entonces, yo estuve mirando la entrevista del abuelo de los niños. Entonces, él hablaba de que los duendes fueron lo que entonces cuidaron de los niños, pero entonces él dice que también ellos mismos hacían también que no lo encuentren. Oye, qué cosa más paradójica dice este señor. Es decir, ellos cuidaban de los niños, pero a la vez también no permitía que lo encuentren.
Entonces, aquí es donde yo entro en esta parte, porque por eso me sorprende tanto, porque como yo estoy escribiendo y hablando sobre los seres elementales en este libro que va a salir ahora, que va a salir quizás a principios de enero del año que viene o a finales de diciembre. Ahí es que está la fecha más o menos de la salida del libro. Me sorprende mucho porque realmente él en la entrevista dice dos palabras, menciona, dice los duendes y dice Jamie entidades espirituales. Es decir, él habla de los duendes que son buenos, que lo están cuidando, pero de repente te dice, pero ellos mismos no lo dejaban, ¿verdad? Como que puedan ser encontrados. Y aquí es que viene la parte donde yo hablo en el libro, mucho antes de escuchar esta noticia, y es de que a lo que nosotros los seres humanos llamamos duende en el plano físico, en el mundo espiritual se le conoce como visitante. Le voy a explicar el porqué. La palabra duende tiene que ver es con dueño de casa. Es decir, cuando tú buscas el origen de esa palabra, tiene que ver con dueño de casa. En el primer volumen que nosotros escribimos del libro Código de un Guerrero para ministrar liberación, ahí nosotros hablamos de los espíritus de estadía, que son los espíritus que viven dentro de las casas. Es decir, que estos espíritus de estadía que viven dentro de la casa se les pudiera llamar duende desde la perspectiva del nombre. Porque duende significa dueño de casa. De hecho, los romanos a los dioses menores que habitaban en casas, posteriormente luego le llamaron duendes. Pero el caso no es, fíjense que en el plano físico a nosotros se nos ha vendido que ellos se llaman duendes y muchos entienden que son malos, otros entienden que son buenos. Pero en el plano espiritual ellos se llaman visitantes. ¿Por qué visitantes? Porque cuando ellos pueden entrar al plano físico, pasar del plano elemental al plano físico, ellos llegan de una manera de visita y se van rápido. Es decir, tú puedes ver un visitante ahora, Jamie, que esté en tu casa, por ejemplo, pero lo viste hoy, pero ya tú no lo vas a volver a ver más. Quizá lo pueda ver dentro de 2 años, qué sé yo. Es decir, no es como el duende, a lo que se le llama duende, que son demonios. Porque los demonios lo que han hecho es que han tomado la figura de ese ser elemental y presentárselo al mundo como que son malos y que son feos. Que en unos minutos vamos a hablar de esa diferencia del visitante a lo que nosotros llamamos duende, para identificar cuando es un visitante, identificar cuando es un demonio tomando la figura de un duende. Jamie, vamos a caer nuevamente a la parte de lo que decían los abuelos de los niños. Y era al hablar de entidades espirituales. Los duendes, yo entiendo, así como lo conoce el mundo, que ya por la revelación que el Señor ha traído, son visitantes. Y yo tuve esa experiencia, Jamie, no te la había contado. Hace como una semana ya, Dios me llevó al plano elemental. No habíamos hablado de eso. Tuve una revelación donde Dios me llevó al plano elemental. Algo hermoso, pero algo, mira, maravilloso. Como para confirmar lo que ya él a mí me había dicho. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el abuelo empieza a hablar de los duendes, de que lo cuidaban, pero habla de entidades espirituales que también no permitían que los niños fueran encontrados. Aquí es la parte donde entran los demonios. Porque entre los visitantes y los demonios muchas veces hay ciertas guerras espirituales. Lo que pasa es que nosotros como cristianos del mundo espiritual nada más nosotros conocemos demonios. Ahora que la gente en estos tiempos está despertando un poco, que ya uno le ha traído ciertos conocimientos también referente a los cadáveres atrás.
Pero en estos tiempos, porque en la antigüedad siempre la gente ha tenido ese conocimiento de los cadáveres astrales, de duendes, hadas, todos esos nombres en el mundo elemental o mundo espiritual, ellos no se llaman ni hadas, ni elfos, nada de eso, se les conoce visitantes. Por eso ellos aparecen no como lo presentan los demonios lo presentan como una figura que son feos, pero el visitante realmente, Jamie, tiene una figura hermosa y se presentan en forma de una mujer y se presentan en forma de hombre, pero de estatura pequeña. Eso es cuando se presentan, que ellos pasan del plano elemental al plano físico, se presentan pequeños, pero cuando Dios te lleva a ti al plano elemental, que tú entras ahí, que ahí donde mucha gente, Jamie, han sido llevados al plano elemental y ellos lo han confundido que fueron llevados al cielo. Tú no has escuchado testimonio, Jamie, de gente que dice, wow, yo fui a un lugar que era lindo, que era hermoso, había flores. Claro. Sí, que había unos ríos hermosos, que había unos bosques, y se me apareció un hombre o se me apareció una mujer que me guiaba, que hablaba conmigo. Esos son a lo que usted conoce duende en el plano físico. En el plano espiritual son visitantes, pero en su plano, cuando tú entras, ellos se presentan como una persona normal. Es profundo eso, Jamie. Sí, es profundo. De hecho, por ejemplo, si usted investiga o busca, porque uno dice, pero esto que están hablando no entiendo, ¿cómo así que los duendes? ¿Y de cuándo acá los cristianos estamos hablando de duendes? Pero si usted habla con el común de la gente, usted le van a decir, porque no sé si ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, de que pronto yo llego a una casa y me dicen, es que aquí hay un duende. Es que este duende me esconde las cosas. Aquí el duende, o sea, siempre hay mucha gente que lo identifica como el que hace maldades, como el que hace travesuras. De hecho, por ejemplo, si usted lo busca e investiga sobre qué son los duendes, en Wikipedia, por ejemplo, le va a decir que es de origen mitológico, que tienen figuras humanoides y que además son de estatura pequeña. O sea, siempre lo relacionan con que son de estatura pequeña. Entonces, esto indica de que alguien los ha visto. Claro que sí. De que alguien los ha visto. Entonces, ¿qué pasa? Que espiritualmente todo lo quieren, digamos, decir de que son demoníacos, son demonios, está la maldad. Pero resulta que hay entidades, ¿verdad? En ese plano que usted nos habla, que no están para hacer maldades o para hacer cosas indebidas, que están para organizar lo que es en ese plano como el mundo, tratar de ser parte de estos dos planos para traer un equilibrio. Eso es importante, porque ellos traen como ese equilibrio en la naturaleza, en los animales. Entonces, ¿qué pasa? Que los demonios han tomado, ¿verdad? Estas palabras de que es un duende para ellos hacernos creer que son entes malvados, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que identificar cuándo y en qué lugares, apóstol, yo quiero que usted nos explique en qué lugares realmente es que ellos habitan. Una persona, por ejemplo, si me dice a mí, estoy en mi casa, pero yo en mi casa tengo un duende habitando, viviendo aquí porque me esconde las cosas, porque incluso hace 2 días mi esposo me decía de que un amigo le comentó que un duende le había cambiado sus utensilios de cocina por los del vecino y que en los del vecino apareció los utensilios de cocina de él y en el de él los del vecino. Entonces ellos identificaron como que eso era un duende. Entonces yo quiero que usted nos explique, apóstol, si es posible que ellos habiten dentro de una casa y cuáles son las características de ellos. Bueno, mira, muy buena pregunta, Jamie, tú has hecho. Era como decía al principio, la palabra duende tiene que ver con dueño de casa. Y por eso le explicaba, referente a los espíritus
de estadía. Cuando hablo de un espíritu de estadía, es un espíritu que vive dentro de una casa. Lo primero es la diferencia de un visitante al cual nosotros le conocemos como duende a un demonio que toma la figura de un duende. Esta. El demonio que toma la figura del duende es el que roba y esconde las cosas. Pero cuando se trata de un visitante, los visitantes no hacen eso. Cuando un visitante pasa a este plano, que tú puedes verlo, es porque tú eres alguien que eres de un buen corazón, y no importa que tú seas cristiano o no. Aquí vale que tú seas de un buen corazón. Es decir, que hay buenas intenciones. Y muchas veces Hollywood nos presenta ciertos detalles, porque a veces parece que estas personas que hacen los guiones de la película, a veces tienen como cierto conocimiento a veces del mundo espiritual. Por ejemplo, la película de Peter Pan. Fíjate que Peter Pan entra a un mundo donde hay niños. Y para él poder entrar a este mundo, él tiene que tener un corazón, ¿verdad?, de niño, un corazón bondadoso. Y es un mundo donde se mueven que las hadas, se mueve esto, se mueve aquello. Es decir, Hollywood te está presentando a ti como si el plano elemental, fuera del plano físico, como Alicia también en el País de las Maravillas. Entra a un portal y de repente está como en otro mundo. Es decir, de eso te están hablando del plano elemental, aunque no es así como ellos te lo están presentando. Pero te están dando una idea y nosotros todos lo vemos, película, cuento. Pero para seguir en la pregunta, realmente el visitante no esconde cosas, no la esconde ni hace travesura. Muy diferente al demonio que toma la figura del visitante diciendo que es un duende. Otra cosa, otra de las diferencias es que el demonio, cuando toma la figura de duende y la persona lo puede ver, le causa miedo, le da miedo. Vi un hombre pequeño. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas así mismo, que no, que en mi casa que hay un duende, que esto. Entonces, uno como ministro de liberación debe de tener este conocimiento para usted saber cuando se trata de un demonio que está tomando la figura de un duende, ahora a cuando se trata de un visitante, de un ser elemental. Yo lo primero que le pregunté a esas personas, pero ustedes lo ven siempre, porque cuando un visitante tú lo puedes ver hoy y ya quizás tú no lo vuelvas a ver más, quizás está dentro de un tiempo lejos, pero cuando se trata de un demonio lo puede ver siempre y siempre va a estar la casa infectada, que se están perdiendo las cosas, que estoy escuchando ruido, que me jalaron un pie. Los visitantes no hacen eso. Los demonios que toman la figura de los visitantes, de los duendes, es que te pueden jalar un pie. Y vuelvo y le digo, otra diferencia es que el demonio que toma la figura del visitante, el rostro siempre es extraño y no es un rostro hermoso. Cuando un visitante, si usted logra ver un visitante, un duende, lo va a ver de un rostro hermoso, no como lo ha presentado la historia o como lo ha presentado la gente, pero es la manera que los demonios que han vendido esta idea de que ellos realmente son así. Desde el visitante no, el visitante para usted verlo, como vuelvo y le digo, usted tiene que ser una persona muy bondadosa, porque el plano elemental es un plano que no cabe la maldad. Y aquí que vamos a entrar con el otro mito, lo que los demonios le han vendido a la gente por miles y miles de años. Y es de que habla de los duendes malos. ¿Tú has escuchado eso, Jamie? Sí, claro que sí. Duendes malos, sí. Sí, que los duendes malos, ellos pueden agarrar, y si un niño no está bautizado, mira todo lo que
toda la estratagema que se forma. Si un niño dice que no está bautizado, ellos se lo roban. Apóstol, disculpe, hago un paréntesis porque después se me olvidó lo que le iba a decir. Eso que usted está diciendo del duende malo, mire la importancia que tenemos nosotros como ministros de liberación de conocer estos temas. Resulta que recuerdo que anteriormente en las iglesias se oraba y se reprendía demonios de duende y se le llamaba así: todo duende que está en esta casa, que esconde las cosas, esté hecho fuera en el nombre de Jesús. Entonces, imagínense el desconocimiento, el no saber este tipo de cosas, lo que ocasiona. Claro, el duende siempre identificado como algo malo. Y no, y lo peor es que lo relacionaban con un demonio y lo nombraban como un demonio para poderlo sacar fuera. Entonces esto también es importante saberlo, apóstol, de que nosotros no podemos echar fuera un duende. ¿Cómo hacemos en ese caso? Sí, y no tanto que tú no puedes echar fuera un duende. El duende, como vuelvo y te digo, los demonios tomaron la figura de los visitantes, a lo que nosotros llamamos duende. Es decir, sí, hay demonios duende, pero sí, demonios duende en el sentido que toman la figura del duende. Es decir, desde el siglo XV, siglo XVI, siempre ha visto este problema, que se ven como demonios y realmente son demonios. Pero ¿por qué los demonios hacen esto? Los demonios están ocultando una realidad de los seres elementales que no son malos. De hecho, los seres elementales, los visitantes, muchas veces niños que en su etapa de niño, que a veces no tienen, su padre, por ejemplo, no le sacan espacio a ellos, de que también donde viven quizás no tienen una relación social estos niños con más niños. Entonces estos seres, los visitantes, se le aparecen a estos niños y se convierten en sus amigos imaginarios. Es lo que la gente le llama amigos imaginarios. Pero hay que tener en cuenta y hacer la diferencia, porque yo como ministro de liberación me han traído casos, Jamie, donde una vez me trajeron el caso de una niña, de que ella tenía un amigo imaginario. Y la mamá estaba preocupada porque la niña le decía: él siempre viene, juega conmigo, pero ¿cómo él? Él es pequeño, hermoso. Atienda lo que la niña decía: es pequeño, hermoso. Es decir, la niña no le causaba miedo el amigo que ella tenía. Y le digo yo a la madre: pero ¿y qué ella, qué usted ve que ella? No, ella no le pasa nada, sino que yo me encuentro eso extraño, raro. Y yo: pero ella duerme bien, sí. Ella come bien, sí. ¿Cómo está en la nota de su escuela? Todo está bien. Digo: señora, es que, porque no, lo que pasa es que me dijeron que es un demonio. Digo: señora, quizá esto que yo le voy a decir a usted, quizá usted lo escuche descabellado y loco, pero eso no es un demonio. Si hubiese sido un demonio, este demonio, como muchas veces los demonios lo han hecho, que han tomado la figura de duendes, de visitantes, cuando ellos no lo son, y se han convertido en un amigo imaginario, donde ellos se presentan con el rostro que son feos, pero luego el niño empieza a tomar confianza con ese ser, y ese ser entonces con el tiempo quiere que el niño se suicide. Con el tiempo quiere que el niño mate uno de sus familiares. Y se lo digo porque he tenido los dos casos. He tenido casos también del amigo imaginario donde le habla que haga cosas malas, hasta pórtate mal en la escuela. Pero en el caso de la niña, era que solo jugaba con la niña, hablaba con la niña y le hablaba, eran cosas que eran buenas. Le hablaba de que tenía que portarse bien. Y se lo decía, la niña se lo decía a su mamá: mami, él me dice que me porte bien, que te respete. Y a la mamá yo le dije: mire señora, eso es un visitante, ese es un ser que se encuentra en el plano elemental. ¿Y cómo así, pastor? ¿Y qué me está diciendo?
Digo, lo que quiero decirle, mire, ya usted esté tranquila. Lo que quiero decirle es que no es demonio. No es nada malo. ¿Y sabe qué pasó? Que después que la señora llevó la niña y tuvimos la conversación, luego yo, como no sé si fue como al mes o 15 días, no recuerdo bien, yo le escribí a la mujer, le dije, dígame la niña. Me dijo, ay, pastor, la niña, ella me dijo que el amigo de ella se despidió de ella y le dijo que no volvería más. Y me dijo que le diga a mami que él no era malo, que él lo que venía era de su mundo, así le digo, de su mundo, a jugar conmigo. Pero me dijo que no me ponga triste ni nada, que yo luego voy a tener con quien jugar, porque la mamá nada más la tenía a ella. Y al pasar el tiempo, la mamá quedó embarazada de un hijo. Y ahí termina esa historia. Entonces, es decir, no era un demonio, era un visitante diferente a los demonios, como le pasó a este niño, que lo que le decía era esto, aquello, lo que lo invocaba cosa más. Aunque al principio, cuando entró, al niño le dio miedo. ¿Por qué le dio miedo? Porque de eso es lo que emana de los demonios. De los demonios emana el miedo. Porque el demonio se alimenta del miedo. Diferente al visitante. Del visitante emana paz y emana bondad. Entonces, usted como ministro de liberación, usted tiene que tener este conocimiento. Que era lo que le pasaba al abuelo de estos niños. Que él hablaba, no, que lo tenían, que es una paradoja allí. Lo están guardando, pero a la vez lo tienen secuestrado. Entonces, ahí yo lo que podía entender es que los demonios eran los que estaban impidiendo que los niños se hayan encontrado, mientras los duendes o los visitantes, como realmente se conoce en el mundo espiritual, eran que cuidaban a estos niños. Claro, apóstol, es que había como una guerra, había una guerra. Y se dice que, bueno, ellos allí se alimentaron, retomando el tema de la selva, de los niños, ellos ahí se alimentaron con ciertas frutas que ni siquiera nosotros la conocemos, pero ellos están acostumbrados, los indígenas, a conocer ciertas frutas que son comestibles. Y dicen que siempre conseguían, la mayorcita dice que ella siempre conseguía este tipo de frutas. Eso me da a entender de que había un cuidado, ¿verdad? Para con esos niños. Había un cuidado. Entonces, es importante, apóstol, también hablar con relación a este tema, lo que dice la palabra. Y mira, antes que tú leas ese texto bíblico, yo quiero aclarar algo, porque quizá hay gente que lo está escuchando y está diciendo, Dios fue que lo cuidó. Claro que Dios fue que lo cuidó, pero lo cuidó utilizando también esos hechos, porque Dios trabaja con sus hijos, con todo lo creado que él tiene. Hemos tenido casos de gente que ha caído en el mar y un delfín lo agarra y lo salva. ¿Quién lo salvó? Dios, a través de ese delfín. Que una gente iba cruzando la calle y vio un personaje que se apareció. Dios lo salvó a través de ese ángel. Es decir que Dios está en medio de todo esto. Dios no se saca de nada de todo esto. Pero es bueno que sepamos este conocimiento. Lee el texto bíblico, profeta. Bueno, el texto bíblico está en Romanos 8, capítulo 20, versículo 20. 8, versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Wow, eso está tremendo, Jamie. Está tremendo eso ahí. Porque mira, el apóstol Pablo, mira, eso está tremendo ahí, Jamie.
Cuando habla de que gime, la creación gime, decir, exacto, mira, creación. yo, por ejemplo, como alguien que he estudiado un poco la Biblia, no me gusta decir que teólogo, alguien que ha estudiado un poquito la Biblia, yo sé que cuando el apóstol Pablo está escribiendo, Pablo le está dando vida a la creación. Está poniendo la creación como una persona. Pablo está personificando. A eso en la hermenéutica se le conoce como personificación. Cuando tú a cosas y objetos, ¿verdad?, tú le das vida como si fueran una persona. Los árboles aplauden. La Biblia te habla de eso. Los árboles aplauden. Es decir, el que escribe, ¿verdad?, te personifica ese árbol como si fuera una persona. Entonces, el apóstol Pablo aquí está personificando la creación de una manera como si fuera una persona que, al igual que nosotros, está gimiendo. Es la perspectiva que Pablo está escribiendo y está poniendo la creación desde ese punto de vista. Pero esas no fueron las intenciones de Pablo, pero Pablo cuando escribe dirigido por el Espíritu Santo. Y las intenciones de Pablo era presentar la creación de esa manera para traer una enseñanza. Pero nosotros ahora en este tiempo y con este conocimiento que el Señor ha estado dando, vemos que en este texto, Jamie, hay algo profundo. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, mira, a mí me gustan los judíos, a la manera de interpretar la Torá, Jamie, tienen cuatro facetas o cuatro niveles de interpretación, que se le conoce como el pechá, el dere, se le conoce como pechada de pechá, dere y so. No me acuerdo el otro, yo sé que el so es el nivel secreto, el nivel profundo. El pechá tiene que ver con la parte simple del texto. Aquí nosotros, en ese versículo que tú leíste, vemos el pechá del texto, la parte simple del texto de lo que quizá Pablo estaba enseñando y quería dar a entender ahora. En la parte so del texto, es decir, la parte profunda, la parte secreta, cuando nosotros le hacemos un análisis al texto, tú te pones a pensar y tú dices, pero ven acá, los ríos ni los árboles tienen raciocinio para saber lo que esté pasando con la misma creación. Los animales no tienen raciocinio para saber lo que está pasando con la creación. Para ello está gimiendo. Entonces, cuando tú haces este análisis, tú dices, pero acá los árboles no tienen raciocinio, los ríos no tienen raciocinio, los animales no tienen raciocinio para ellos poder gemir por las cosas que está pasando con el mundo, con la creación. Entonces, aquí es que entra la parte de los visitantes, porque ellos sí tienen raciocinio. Así es. Ellos sí tienen conocimiento. Entonces, por eso este texto, no a manera de una doctrina, no, sino a manera de una investigación y de usted conocer que esto pudiéramos entenderlo como estos seres elementales que gimen para que esta tierra no sea destruida, porque los seres elementales, los visitantes, se ponen tristes cuando realmente ven que los seres humanos estamos destruyendo este planeta que es paralelo con su mundo. Claro. Es como tú decir, el árbol que está en este plano, pudiéramos decir, está en el plano de ellos también. Por eso tú ves que hay personas que dicen, wow, cuando yo abrazo un árbol o yo agarro un árbol, yo siento que de ese árbol me emana paz. Pero es porque ese árbol está conectado también a ese plano elemental donde se mueven estos seres elementales. Entonces, yo le hablaba a ustedes de los duendes malos, que la gente dice, no, los duendes malos.
Le decía que los demonios hacen eso. Ahora bien, en el plano elemental hay una regla, Jamie, de varias que ellos tienen. Y una de ellas es de que el visitante, porque lo bueno de Dios es, Jamie, que todo lo que Dios creó, lo creó con libertad. Él lo creó con libertad. Y a estos seres también Él lo creó con libertad. Pero si uno de estos seres viola la regla de hacerle maldad a un ser humano, este ser elemental, este visitante, su castigo es que deja de existir como visitante. Es decir, porque en el plano elemental, ese es un plano que es como si tú realmente estuvieras en el cielo, donde no va a haber maldad, donde no va a haber dolor. Es algo parecido así. Entonces, por eso que los humanos que han sido llevados a ese plano elemental dicen la paz que se respira en ese lugar, y ellos lo confunden con el cielo. Ahora, esto no implica de que no hay un lugar para los hijos de Dios. Lo que estoy hablando es de este plan, para que no mal confundan. Sí. O sea, porque ya, yo conozco ya a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Sí, pues ya uno tiene mucho tiempo bregando con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como no se puede, por decirlo así, retirar maldad, ni puede haber maldad, si uno de estos seres, con su voluntad, hace una maldad a un ser humano, él deja de existir como visitante. Es prácticamente eliminado. Deja de existir. Y es sacado, por decirlo así, de ese plano elemental. Entonces, en los tiempos finales, entonces a él también le dan el lugar que él pertenece. Pero fíjate que como ya él violó esa regla, se sabe ya que esa regla, ya se sabe qué es lo que te toca. Así es. Es como cuando el querubín, que luego se convierte en Satanás, él falla. Era que había una regla de que él no podía fallar, no podía hacer nada, a pesar de que él tenía la libertad, no podía hacerlo. Entonces, por eso, Juan 16:11 habla de que ya él fue juzgado, es decir, de que Satanás ya fue juzgado. Entonces, si Satanás ya fue juzgado, por eso es que al final de los tiempos vemos qué es lo que le corresponde. Por eso es que usted ve que para él no hay perdón. Pero ¿qué emana de Satanás, de sus ángeles caídos y los demonios? Maldad. Así es. De estos seres elementales emana paz. Y cuando uno de ellos falla, son sacados de ese plano para ya no existir más como un ser elemental. Y al final de los tiempos, entonces también esos seres son mandados al mismo lugar donde he enviado Satanás con sus demonios y sus ángeles. Entonces, amado, yo creo, Jamie, que la gente lo tiene que comprar el segundo tomo del libro, porque ese libro viene con ese tema y viene un poco más amplio. En un poco más amplio nosotros hablando sobre este tema. No sé si hay algo más, Jamie, que tú quieras añadir a este tema. No, simplemente de que la profundidad del mundo espiritual. Yo en uno de mis videos en mi canal, yo siempre le hablo que hay personas que quieren conocer este mundo natural. Dicen, no, yo quiero, no sé, conocer un país, quiero viajar, quiero eso. Pero cuán importante es nosotros conocer el mundo espiritual. Entonces, pienso que las personas que nos escuchan, que nos ven, también deben, y más aquellos que están encaminados también con el Ministerio de Liberación, de conocer el mundo espiritual, de que no se trata solamente de que el demonio, los demonios, sino que hay algo más profundo, y que yo sé que en este segundo tomo, apóstol, va a estar muy interesante, porque aquí estamos haciendo como un abreboca de lo que, de la información que va a estar suministrada en ese segundo tomo. Entonces, la invitación es a que sigan también
buscando en la escritura la revelación, porque Dios entrega revelación y no solamente leer como la palabra por leerla, ¿ya? Sino que dentro de ella hay una profundidad de lo que Dios también nos quiere transmitir. Bueno, eso es todo, apóstol. Así que un tema bastante interesante. Y yo sé que van a haber comentarios. Yo sé que van a haber comentarios. Yo le decía al apóstol, porque estos temas, para tratarlos así, es un poco complejo, porque hay mucha gente que todavía está como muy, bueno, no los voy a tratar así como de cerrados, pero sí están a veces como muy bloqueados con relación a que hay algo más, ¿verdad? Que no solamente es lo demoníaco, sino que están estos visitantes, que están estos entes que vinieron a equilibrar, vinieron también a ser parte, pero para ayudar, para aportar y sobre todo, apóstol, de que nosotros como ministros de liberación tenemos que tener claro en qué momento se trata de un demonio, en qué momento se trata de un visitante, porque ¿qué pasa? De que, así como usted decía, ellos transmiten esa paz, pero los demonios siempre van a transmitir completamente lo contrario, ¿ya? Miedo, va a transmitir muchas otras cosas. Entonces, es solo eso, apóstol. No, yo le digo a la gente que repite este video varias veces para que pueda agarrar bien la información. Tú sabes, Jamie, que uno de los ministros de liberación, sin jactancia alguna, porque la gloria es de Dios, que empezó a hablar sobre los cadáveres atrás, ya desde la perspectiva de lo que tiene que ver la parte que tiene que ver evangélica, porque ya desde la parte del catolicismo, los católicos siempre han hablado de los cadáveres atrás. Cuando yo empecé a hablar de este tema, la gente no lo entendía bien y ya la gente lo entiende. Y ya son muchos los ministros de liberación que están teniendo ya experiencia con cadáveres atrás. Aunque hay muchos que han desvirtuado el asunto porque los demonios lo han engañado, haciéndole creer que son cadáveres atrás cuando no lo son. Lo han desvirtuado. Nosotros somos también los primeros ministros de liberación que hablamos del tema de los duendes, pero no desde la perspectiva nada más de que son demonios, sino desde la perspectiva del plano elemental de que son seres buenos y que los demonios son que lo imitan a ellos. Nosotros somos los primeros que empezamos a hablar de estas cosas, la gloria de Dios. Ahorita, Jamie, tú verás otros ministros que desvirtúan las cosas y empiezan, ¿tú cómo te llamas? Yo soy un duende. ¿Y dónde tú vives? Bueno, yo estoy en el plano elemental, pero son demonios. Es decir, ningún visitante, porque quiero aclarar esto, ningún visitante se hiere ni posee cuerpo, ni habla a través de cuerpo. Para que tengan eso claro. Los demonios es que sí poseen cuerpo. Si un demonio te puede decir yo soy un duende, pero no le creas que el plano elemental y tú vayas a pensar que se trate de un visitante bueno. No, yo soy bueno. Mira, yo soy bueno del plano elemental. No, ¿cómo es? Y después comienzan a indagarlo. ¿Y qué? Háblame del plano elemental. No, sí, en el plano elemental hay esto, sí, porque así son los demonios de engañadores. Exactamente, entonces lo engañan, porque tú sabes que hay muchos ministros de liberación que ellos no buscan intimidad con Dios. La intimidad ellos lo buscan con los demonios. Ellos quieren saber del mundo espiritual a través de los demonios. Usted quiere saber del mundo espiritual, por eso la liberación es revelación. Usted quiere saber del mundo espiritual, busque a Dios para que Dios hable, porque estas cosas que tú y yo estamos hablando son cosas que Dios no ha hablado a nosotros. Y por eso tú ves que nosotros hablamos con esa propiedad y hablamos de esas diferencias. Esto no fue que yo lo leí en un libro. Yo te puedo decir a ti de cosas quizás que yo investigué de lo que la gente piensa, porque cuando Dios me empieza a hablar realmente de quiénes son los visitantes, digo, ¿cómo? Pero no es así como la gente pensaba. Yo empiezo a investigar de cómo la gente pensaba, a cómo realmente Dios lo ve. La gente piensa, bueno, Jamie, que para tú conectarte con el plano elemental y hablar con los duendes, tú tienes que ponerle dulce. Oye, esto hay que ponerle dulce. Muchos a veces van donde un brujo. Otros creen que el ser elemental, para poder estar en su jardín, él tiene que hacerse una estatua fea,
Porque esa gente está feísima para ponerle en el jardín. Así es. Usted lo que puede estar llamando demonios de estadía que estén en su jardín. Usted sin ese conocimiento. Entonces la gente hace muchas cosas y yo le voy a decir algo. Ningún brujo, ni ningún ser humano que contenga maldad es llevado al plano elemental. De hecho, cuando un demonio, Jamie, con esto voy a concluir. De hecho, cuando un demonio, por decirlo así, sin querer, entra al plano elemental, un plano que no puede entrar la maldad, nada de lo que tenga maldad, inmediatamente los seres elementales, los visitantes, lo sacan. Que esa es una de las cosas que los demonios no quieren saber de los visitantes, porque los visitantes los cazan, Jay. Le dan con algo que ellos tienen, con una flecha, como con una herramienta especial, que hieren a los demonios de tal manera fuerte, lo hieren. Pero los demonios no quieren saber de los visitantes y no entran a ese plano. Si en dado caso se desafó como quisiera así que entran, inmediatamente son sacados de él. Una, sacados por ellos mismos, y dos, que los demonios no soportan ese plano, porque en ese plano, como lo que respira es bondad y paz, ellos no soportan estar ahí. Entonces cuando ellos entran como que están locos. Entonces al estar así que están como locos, los visitantes entonces ahí se aprovechan y lo castigan y lo sacan del lugar. Usted dirá, oh, pero el pastor salta como con una cosa. Yo le estoy diciendo cómo es que el Señor me lo explicaba a mí, no, porque yo vi una película, ni me acosté lleno de arroz. No. Es algo que se lo... Tú no ves que yo le hablo con esa seguridad, es por eso. Como que si realmente es por eso. Entonces, por eso es que ellos no quieren saber los demonios de los visitantes y le han vendido al mundo como que si ellos fueran malos. Por eso usted ve que Dios con la naturaleza tenía ese contacto con los hombres de Dios. Dios le habla a Abraham. ¿A dónde le habla Dios a Abraham? Debajo de un árbol. Dice la Biblia que le habla en el encima de Mamre. Donde Dios tenía trato con Débora, debajo de una palmera. Natanael, donde Jesús le dice que vio a Natanael debajo de una higuera. Es decir, los árboles en el plano espiritual para con Dios tienen un misterio. Sí. Para Dios hablar con sus hijos. Por eso los montes y los lugares altos, a Dios le encanta hablar con sus hijos, porque estos lugares respiran paz, se mueve la paz. Cuando usted entra en esa espiritualidad, pero también se mueven muchos demonios que no quieren que tú tengas esa conexión con Dios. Pues Jamie, yo creo que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La gente que compra el libro, sí, ya sí que este video escúchalo varias veces para que usted pueda ir agarrando este asunto. Y bueno, se lo digo, lo pueden anotar, no es profecía, lo pueden anotar ahorita. Y lo que queremos es que usted tenga el conocimiento, pero ahorita aparecen 2 o 3 que ya ellos están conectando. Duende, conéctate. Duende. Ay, Padre amado, ten misericordia, Señor. Busquen a Dios, tengan revelación de Dios. Mira, yo mismo decía, Señor, ¿y cómo que vamos a hablar esto, Jamie? Y vino Dios, Jamie, y nos dio el versículo de Romanos 8:20 hasta el 24. Y cuando yo leí ese versículo bíblico, dije, wow. Entonces el Señor me decía, no es que es una doctrina, porque Pablo cuando escribió no estaba hablando de esto. Pero ahora como estamos trayendo este conocimiento, podemos tomar ese versículo bíblico, la parte profunda realmente de las personas o de los seres, perdón, que estaban gimiendo al igual que nosotros. Entonces, Jamie, el escenario es suyo para que usted ore por toda esta gente. Pero antes de eso, Jamie, ¿cómo te pueden buscar la gente en las redes sociales? En YouTube principalmente. Bueno, en YouTube como Jamie Lambis Oficial, así aparezco en YouTube. Ahí me pueden buscar. Oficial. Ahí estoy subiendo videos. De hecho, ahora voy a subir un video sobre el libro.
para que también estén ahí. Yo quiero que lo compren, pero es para que usted también pueda ir analizando, anotando, porque a veces los videos, Apóstol, como usted dice, hay gente que lo tiene que volver a reproducir, anotar, pero en cambio un libro es más práctico. Usted lo lee y eso que tú dices es una realidad. Mucha gente me han dicho eso, que después que compraron este libro, muchas de las cosas que nosotros fuimos hablando, ellos ahora las entienden mejor. Claro, claro, es más entendible. Entonces, así me consiguen en redes sociales. Vamos a orar, Apóstol, para terminar con este tema tan interesante. Ok. Entonces, en conclusión, Jamie, en conclusión, lo que decía el abuelo de los niños es una realidad. Dios, a través de estos seres elementales, conocidos como visitantes, en el mundo elemental y en el mundo físico conocido como duendes, cuidaron de estos niños. Así es. Pero habían otras entidades a las que llamamos demonios, la cual el abuelo de los niños no decía demonio, era lo que podían a veces la búsqueda más difícil, porque había una guerra entre los demonios y los visitantes. Así que, Jamie, vamos a orar por este pueblo. Bueno, vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos has permitido hablar, por el conocimiento impartido a otros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que las mentes, Padre, sean libres. Todo lo que tiene que ver con el área del consciente, del subconsciente, para que toda esta información pueda penetrar, porque sobre todo, Padre, tú quieres que tu pueblo sea libre, Señor. Y en libertad, Padre, es lo que tú buscas y necesitas para que las personas puedan testificar de lo grande que tú eres, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Wow, poderosa oración. Y yo también voy a hacer una oración, pero quiero decirle esto. Mira, hermano, que son tantas cosas. Yo le dije a ustedes una vez de que este tema de los duendes, que ya sabemos que se llaman visitantes, yo le iba a hablar a esto a ustedes cuando Dios dijera que hablemos de este tema. Hay otros seres también en el plano espiritual que nada más no son los duendes. Hay otros seres más que cuando Dios permita, también vamos a hablar de otros seres que se mueven en el mundo espiritual, los cuales muchos ministros de la liberación tampoco no conocen. Y por eso no han podido resolver ciertos enigmas espirituales en ciertas personas. Así que vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te presento a todos los que están allí conectados. Padre, mi oración es de que tú abras su noema, de que tú abras su entendimiento para que ellos puedan entender más sobre el mundo espiritual. Padre amado, Espíritu Santo, estamos en la época, Padre, que tú estás trayendo tu conocimiento, porque estamos en los últimos tiempos. Abre el noema de cada uno de los que están ahí, Padre amado, para que conozcan más, Señor, del mundo espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. No olvide suscribirse. No olvide, hermano, compartir esta transmisión y darle me gusta. Pero tampoco no olvide ir al canal de Jamie Lambit Oficial. Así que Dios me le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.